Bien, vamos a dar inicio a la clase. Vamos a abrir el listado también de clase. Voy a compartir la oración de la tarde para que comencemos. Sean bienvenidos y bienvenidas todas. Bien, hacemos la oración primero y después nos vamos a presentar y vamos a conocernos un poquito. Bien, voy a compartirles la oración de la tarde. Esta es la oración que vamos a hacer todos los días. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga verdad. Donde haya duda, ponga la fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde haya tristeza, ponga alegría. Haz, oh Maestro, que yo busque consolarnos, ser consolado, comprendernos, ser comprendido, amarnos, ser amado. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra uno en ti. Perdonarnos es perdonado y muriendo a sí mismo se resucita la vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, jóvenes, vamos a dar inicio. Voy a dejar de compartir para que nos veamos un poco. Bien, bienvenidos a la clase de Historia de Honduras. Voy a ser su docente durante este periodo, ¿verdad? Recuerden siempre hacer los pasos que siguieron para poder ingresar. Es un buen número que tenemos ahora, 32 participantes, así que voy a compartir también la diapositiva para que podamos pasar a la parte de la explicación de la dinámica de la clase. Pero también tengo que pasar lista al inicio, así que voy a compartir también el listado de asistencia primero, para que ustedes vayan siendo testigos de cómo paso lista y también vayan viendo si les pongo o no inasistencia. En todo caso, si les aclaro que yo suelo colocar... Bien, jóvenes, voy a compartirles ahora el listado de asistencia para que podamos pasar lista ahorita. Yo voy a colocar siempre un número 1 cuando hay inasistencia para después hacer la sumatoria de cada uno. Así que no se vayan a asustar si les pongo un 1, significa que es inasistencia. Y si están presentes, pues durante el paso lista puedo perfectamente corregir el listado. Entonces pasaré lista a continuación. Yari Denise Armijo. Yari Denise. ¿No está? Clarisa Lisette Tábora. Clarisa Lisette Tábora. Tampoco. Lisbeth Rachel Alvarado. Milton Roberto Escobar. Carla Lisette Speed. ¿Está bien pronunciada la palabra Speed? Ok. Ángel María Molina. Ingrid Vanessa Altamirano. Cristian Josué Tábora. Catherine Giselle Gámez. Ok. Catherine Giselle. Rafael Antonio Mejía. Rafael Antonio. Laura Carolina Pineda. Laura. David Alejandro Moradel. Ah, perfecto, sí estás. Perfecto, David. Grecia María Garay.
Grecia. Jason Andoni Chacón. Edith Fernanda Muñoz. Jaciel Alberto Aldana. Jaciel. Uy. Sofía Consuelo Pinto. Sofía Consuelo. Ok, sí estás. Diana Giselle Calidonio. Romario Eduardo Alvarenga. Romario. Mariori Anayeli. Mariori Anayeli. Reni Samir Hércules. Jennifer Larisa González. Adriana Lisette Aguilar. Milton Javier Portillo. Milton. Scarlett Yulisa Valladares. Scarlett. Alexis Fidel Antonio. Alexis. Carmen Regina Duarte. Ok. Ana Raquel León. Ana Raquel León. Denilson José Santos. José Mauricio Vicente Tejada. Luis Fernando Urbina. Leslie Suyapa García. Leslie Suyapa. Sandra Janet Márquez. Wilmer Alexander Ponce. Jennifer Scarlett Hernández. Italo de Jesús Erazo. Alan Gustavo Calderón. Jason David Mejía. Jason. Leslie Yorleni Pineda. Cristian Roel Tobar. Melanie Alejandra Bojorques. Luis Edgardo Portillo. Dulce María Velázquez. Yandy Dariela. Yandy. Carla Nazaret. Carla. Ángela Jazmín Santamaría. Ángela Jazmín. Andrea Nicole Enríquez. Andrea Nicole Enríquez. Noelia Chinchilla Santos. Enrique Miguel Hernández. Nilda Gabriela Interiano. Catherine Marielo Santos. Ok. Recuerden que deben entrar por medio de la plataforma de Zoom, de Moodle, ¿verdad? Por medio de la plataforma de Moodle. Pueden entrar por medio de la plataforma de la universidad o a través de la aplicación, de la app. Catherine Marielo Santos es la que dice que va a entrar, ¿verdad? Por ahora, si no entra, pues tiene asistencia. María Fernanda Castro. Carla Paola Fajardo. Ok, sí le voy a... Dime. Leslie Suyapa García. No. Livni. Ok, este listado lo bajé el día de ayer. ¿Se matricularon cuándo? Ok, dame tu nombre por favor. Lo voy a escribir aquí por mientras para corroborarlo después. ¿Tu nombre? Livni. Doresi. ¿Quién es la siguiente? María Cristina. Saria. Aquí, ok. Cristina Fuentes. ¿Alguien más que falta en lista? Dime. Rafael. Rafael Antonio Melgar. Mejía Elvir. Ok, listo. ¿Alguien más que falte en lista?
para confirmarlo luego. Ok. Bien, jóvenes, voy a explicar la dinámica de la clase. Voy a pasar a la diapositiva para compartir con ustedes la introducción. Voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Me avisan si pueden ver la diapositiva ya? Ok, perfecto. Bienvenidos entonces a la clase de Historia de Honduras. Soy el máster Juan Manuel Castro. La clase de Historia de Honduras nos abre la posibilidad de poder conversar acerca de esta sistematización que los principales exponentes de la historia, historiadores, antropólogos, incluso sociólogos, nos han regalado para comprender lo que ha sucedido a lo largo de la historia, sobre todo en nuestro país. Nos brinda la oportunidad de realizar el repaso de conocimiento general sobre la historia, tanto universal como nacional. Vamos a dar una breve introducción, por lo menos a la época antigua, por lo menos a nivel de las crisis internacionales antiguas. Al comprenderla de manera crítica y brindando las bases para entender el presente, pues podremos incluso previsualizar el futuro. La oportunidad que se nos brinda con esta asignatura es de poder llegar a conocer lo que realmente debemos empezar también a cambiar, porque la historia está para la enseñanza también crítica del pasado, para enseñarnos en el presente lo que debemos evitar para que no vuelva a ocurrir en futuros momentos. El objetivo de la clase es bien simple, ¿verdad? Desarrollar el conocimiento crítico de la historia general y de la historia de Honduras, sus etapas, personajes, causas y su impacto en la vida actual. El objetivo de la clase no es que memoricen fechas, no es que memoricen, ¿verdad?, la biografía de un personaje desde cómo nació, dónde estudió. No nos interesa esa parte. Nos importa la parte Nos importa la parte humana, la parte de los eventos, causas y consecuencias. Por lo cual, vamos a ver básicamente eso, ¿verdad? El estudio crítico acerca de la historia. Los libros recomendados para la clase, pues el libro de Guillermo Varela, que se llama Historia de Honduras, que tiene esta portada. También les recomiendo este libro de Ángela Zúñiga, ¿verdad? Que se llama Antología de Honduras. El libro de lecturas para comprender la historia de Honduras de un fallecido historiador, ¿verdad?, responsable de grandes artículos también periodísticos, Rolando Zelaya. Y este libro que es el libro de mi maestro de historia de Honduras en el seminario donde yo estudié, que escribió esta obra llamada Honduras, la fuerza del desacuerdo, que aunque puede ser un libro con un cierto grado de sesgo, tiene una riqueza que me parece fabulosa, y es que hay bastantes citas, fragmentos de documentos históricos de Honduras, ¿verdad? Y tiene una riqueza pues por ese lado. Así que muy recomendado. Como datos generales, pues la materia se llama Historia de Honduras, HS 101, 3 unidades valorativas. Significa que usted con la cuarta inasistencia pierde derecho. El texto oficial ya lo he mencionado, ¿verdad? Mi nombre es Juan Manuel Castro, soy máster en Teología Espiritual, licenciado en Ciencias Religiosas con énfasis en Filosofía, y también tengo el 100% aprobado de asignaturas de la carrera de Ingeniería en Sistemas. La clase de Historia pues es esta posibilidad de poder comprender, de brindar esta visión crítica acerca de la historia, de poder comprenderla y poder brindar las bases para poder entender el presente y previsualizar el futuro. De hecho, como objetivo general está el estudio de las etapas, como lo hemos visto, ¿verdad? Vamos a ver las principales etapas de la historia de Honduras. Básicamente, las que se han dividido desde la época mesoamericana, ¿verdad?, hasta la actualidad. Trataremos de darle un enfoque bastante americano, ¿verdad? Reconocemos que hay una historia que se cuenta muy de manera eurocentrista, pero aquí vamos a comenzar desde las sociedades indígenas, desde la época precolombina en adelante. El contenido de la clase tiene 5 unidades: la unidad de introducción a la historia, la unidad de época prehispánica, la de época colonial, la de época independentista y federal, y la época republicana.
Solamente recordarles que deben tener las cámaras activas. Recordarles que tienen que tener las cámaras activas durante el desarrollo de la clase. Nada más para recordarles. El primer parcial miraremos pues la introducción a la historia. Miraremos la importancia de la historia, el carácter científico de la historia, las ciencias auxiliares de la historia, las perspectivas del estudio histórico, las grandes divisiones de la historia, el origen del universo. En la segunda semana más o menos miraremos las eras geológicas, proceso de hominización, las etapas de la prehistoria. Tercera y cuarta miraremos las etapas de la historia, historia antigua, ¿verdad? Una breve introducción a las etapas media, moderna y contemporánea, que nos van a servir de contexto para poder pues también relacionar la historia hondureña, ¿verdad? Y lo que sucedía alrededor de ella, en otras partes del mundo. El segundo parcial pues miraremos la época prehispánica, las teorías del poblamiento americano, las etapas culturales de la historia americana, los mayas, los aportes, ¿verdad?, que han hecho, sobre todo algunos sitios arqueológicos también para que los que no han tenido oportunidad de conocer, pues los puedan conocer. Las sociedades indígenas antes y después de la colonia. Luego viene la unidad 3, que es la época colonial, donde miraremos la sociedad europea y los viajes de exploración. Ahí veremos a Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón. Miraremos cada uno de los viajes de manera muy sintética. Nos interesa más que todo cuándo lo hizo, qué descubrió, ¿verdad?, qué trayecto tomó, básicamente esas ideas generales. Y las consecuencias del descubrimiento, que son más en el lado de la parte humanística, ¿verdad?, y reconocer cuál fue el impacto socioeconómico, político, incluso religioso. El proceso de conquista en Honduras, miraremos a los conquistadores, hablaremos de la historia también del famoso y mítico, ¿verdad?, para algunos mítico, para otros legendario, para muchos real, héroe el Empira. Hablaremos de la consecuencia de la conquista. Veremos la iglesia y la cultura durante la colonia, el gobierno colonial y organismos administrativos, y la crisis del Imperio Español. Específicamente miraremos las reformas borbónicas en ese tema, de cómo llevó a la caída de la fuerza del gobierno de Corona, ¿verdad?, y pasamos a una época de federación. En el tercer parcial pues miraremos la época independentista y federal. Ahí tocaremos la independencia de Centroamérica, miraremos las causas, la anexión a México, ese intento de unión de Centroamérica al imperio extinguido mexicano, la Federación Centroamericana. Ahí tocaremos a algunos personajes durante la época federal. Tenemos que hablar forzosamente de dos al menos fuertes en Honduras, que es Francisco Morazán y José Cecilio del Valle. Miraremos a Honduras después de la Federación Centroamericana, que conllevó a la caída federal también. En la unidad 5 miraremos la época republicana, donde tocaremos la reforma liberal, con los exponentes Marco Aurelio Soto, ¿verdad?, y Ramón Rosa, la penetración de capital extranjero, cómo Honduras se va abriendo al capitalismo, el caudillismo y reformismo de la historia política. Ahí tocaremos al dictador Tiburcio Carías Andino, la huelga bananera y a Ramón Villada Morales. Veremos también el conflicto que se generó alrededor de él, ¿verdad?, alrededor de las grandes bananeras también. El militarismo, la época que se puede decir un poco dura de parte de la historia, ¿verdad?, dolorosa incluso, porque fue una época de muchos altibajos, de gente que tomaba el poder por medio de las armas, a punta de fuerza, ¿verdad?, y tocaremos quiénes fueron esos personajes y qué impacto tuvieron. El proceso de democratización, miraremos primero la etapa desde el presidente Roberto Suazo Córdoba hasta Manuel Zelaya Rosales, y terminaríamos con una etapa pequeña de la revisión. Sería una revisión un poquito no tan rigurosa porque recuerden que la historia tiene ciertas reglas, y uno, por ejemplo, no puede meter en un libro de historia un evento que ha ocurrido hace 10 años. Normalmente los historiadores esperan que pasen más de 30 hasta 50 años el evento para poder realmente empezar a meterlos en libros de historia, por lo cual lo más que podemos hacer es un análisis crítico de lo sucedido entre el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y el presidente actual Juan Orlando Hernández. En la plataforma lo que van a encontrar pues es cada video de la clase. Espero que podamos colocarlo mediante enlaces de Google Drive, si no lo colocaremos de manera pues automática ahí como reproductor, para que los que de repente se quedan en alguna parte del contenido puedan repasar la clase. También servirá para poder estudiar antes del examen, así que estarán los videos colocados ahí. Además,
colocaré algunos fascículos, es decir, en cada uno de los temas colocaré un fascículo donde estará prácticamente el contenido del tema, ¿verdad? Y colocaré también algunas actividades, probablemente sean actividades en la tercera semana, o es probable que decida repartirlo mejor entre cada tema. Por ahora está para la tercera semana la autoevaluación. Van a encontrar el libro de texto en la plataforma también. Van a encontrar, bueno, en este caso van a encontrar algunos libros de texto que se aconsejan, ¿verdad? El libro de texto oficial no lo hemos podido tener en PDF, por lo cual no se puede facilitar, ¿verdad? Pero sí se puede, no sé si será a la venta a nivel de la librería. Ustedes deciden si realmente lo van a poder adquirir. En este caso yo no voy a exigirles la parte del trabajo del libro. Por lo menos la parte de las guías estarán en la plataforma, así que ahí por medio de la plataforma haremos todo el trabajo en cuestión de guías. Pero puede servir para la parte de consultas, expansión del contenido, relectura de los temas también. El acumulativo del parcial estará repartido de la siguiente manera. En el primer parcial tendremos una investigación exhaustiva sobre primero una parte de una prueba. Sería básicamente una experiencia donde ustedes van a tocar un poquito el esfuerzo, la labor que se necesita de investigación para poder hacer o extraer, aunque sea un elemento dentro de todo lo que se utiliza como fuente primaria o secundaria de la historia. En este caso va a ser una experiencia muy personal. Van a realizar una genealogía de su propia familia. En este caso voy a facilitarles un video donde ustedes podrán aprender a utilizar la aplicación de myheritage.es. Es una aplicación online. Colocaré ese video muy pronto para que ustedes puedan entrar, y el trabajo que van a realizar es investigar su propia familia. Es para que tengan esta experiencia de lo que toca que hacer como historiadores si se quisiera indagar, por ejemplo, el abolengo familiar de un personaje. Y a la vez también van a poder tener la oportunidad de conocer incluso familiares que quizás no conocían, por lo cual van a realizar este trabajo de investigación, un trabajo un poquito arduo, ¿verdad? La idea es hacer un árbol familiar dentro de esta página, y ustedes lo podrán descargar en formato PDF para enviarlo a través de la plataforma de Moodle. Lo van a entregar el lunes de la tercera semana. Tienen 2 semanas para poder hacer esta investigación personal y elaborar el árbol familiar con esta aplicación para luego subirlo a la plataforma. Y así hacer una pequeña producción personal de algo histórico. La segunda actividad es ya una investigación de tipo relacionada con Honduras. En este caso van a investigar Caja Camasa, o van a investigar lo que llamamos la Ciudad Blanca, que está, se supone, en la Mosquitia. Digo se supone que es Ciudad Blanca porque algunos atribuyen que probablemente sea no un asentamiento como tal, sino un centro apenas ceremonial. Probablemente está en investigación, está en pleno apogeo esa búsqueda de información. Pues hay varios videos, hay muchísimos artículos de revista. En la página famosa Redalic pueden encontrar bastantes artículos alrededor de Caja Camasa, y van a entregar una investigación, ¿verdad?, de diferentes fuentes, por lo cual les aconsejo que se pasen por las páginas donde explican cómo aprender a manejar la norma APA, porque vamos a citar estas fuentes de forma académica, por lo cual requiere tener conocimiento de norma APA. Yo les voy a facilitar 2 pequeños videos, ¿verdad?, donde una persona explica muy bien cómo incrustarlo, cómo hacerlo en Word, ¿verdad?, para que lo puedan aprender a hacer. También se puede hacer a través del celular perfectamente, ¿verdad? Se puede editar a través del celular. Y pues yo les voy a facilitar este manual en video de cómo hacerlo de normas APA, y la investigación la van a hacer ustedes con parte del contenido que encuentren en internet, ¿verdad? Obviamente debe llevar un trabajo también personal de redacción, donde ustedes van a ir contando lo que han encontrado, ¿verdad? Y de repente incrustando pequeños fragmentos literales citados con el paréntesis de la fuente que han conseguido. Esa actividad cuesta 10 puntos y está para el día jueves de la tercera semana. También hay una actividad de pastoral que vamos a realizar. En este caso, como estamos virtualizados todos, pues van a haber algunas actividades que ustedes van a realizar de manera personal, otras que vamos a hacer de conjunto y otras que haremos en la plataforma. En este caso toca una actividad de plataforma. Vamos a hacer un foro por el valor de la verdad. Aquí dice la paz, pero en realidad es el valor de la verdad. Me faltó cambiar ahí el valor.
El valor de la verdad tocará hoy. Voy a colocar un tema, ¿verdad? Con una pregunta o serie de preguntas donde todos deberán participar dentro del aula virtual en Moodle. Tendrán que entrar a la plataforma de Moodle para poder participar en este foro. Estará colocado ya para el día jueves de la segunda semana. Para ese día ya estará habilitado para que puedan entrar a participar en este foro de opiniones. Pueden colocar su opinión personal acerca de las preguntas que dejaré y también después de haber contestado lo que pregunte, podrán quizá comentar también a los compañeros, opinar sobre lo que los compañeros también han aportado, para que se arme un diálogo ahí virtual, ¿verdad? Como un foro completamente. Así que hay oportunidad. Rigurosamente debe haber una participación, ¿verdad? Y las demás, pues, de manera voluntaria para que puedan participar también con las opiniones de los demás. Si quieren contrastar ideas, hablar sobre la opinión, expandir un poco lo que dijo el compañero, esa es una oportunidad para poder dialogar también virtualmente. Por otro lado, tenemos 20 puntos de autoevaluación en los temas. Como les digo, esa autoevaluación probablemente o esté al final en la tercera semana o esté de manera diaria, ¿verdad? O cada cierto tiempo. Voy a decidir en este día, ¿verdad? Si lo colocaré al final. Probablemente sea como lo he establecido, ¿verdad? De cada tema diario, ¿verdad? Al final habrá en la tercera semana una guía de evaluación dentro de la plataforma Moodle también, que van a poder ingresar ahí y contestarla ahí mismo. Y el examen que costará pues 50%. Tenemos 50 de acumulativo en el primer parcial, 50% de examen. Bien. En el segundo parcial. En el segundo parcial tenemos una actividad de 10 puntos, que es una investigación parecida a la de Caja Camasa, pero en este caso va a ser sobre los huancascos. Una fiesta muy común, ¿verdad? Que se vive aquí en Honduras todavía, en muchísimos lugares en Honduras. Normalmente aquí los conocemos en la zona de Lempira, Intibucá, pero hay huancascos prácticamente en todo Honduras. Hay varios lugares donde la gente sigue haciendo esto de celebrar el encuentro entre dos santos patronos. Entonces vamos a ver esta investigación. De igual manera, cualquier fuente que vayan a citar, ¿verdad? Se coloca, si es menor a 40 palabras, entre comillas, y al final en paréntesis, el apellido del autor y el año. Y al final, en una referencias, pues todas las referencias completas con los datos de la fuente. Como le digo, en el video de APA, ahí estará explicado. Hay una síntesis de lectura. En este caso yo les voy a facilitar un documento que son las cartas de Américo Vespucci. De Américo Vespucci o Américo Vespucci. Vamos a tratar de entender la experiencia que él tuvo, como él lo cuenta en su bitácora. Son unas cartas que él va a enviar, en este caso, a los reyes. En este caso es de Portugal, y va a explicar cuál fue la experiencia que encontró él en sus viajes. Él hizo varios viajes, igual que Colón, ¿verdad? Y de esa manera trataremos de entender por qué es que al final va a quedar él como el nombre de este continente, ¿verdad? Y no le pusimos Colombia, no le pusieron Colombia, sino que le pusieron América, que significa tierra de Américo. Vamos a tratar de entender eso. Y hay una campaña, siempre por el valor de este periodo, que será el de la verdad. En este caso, en las redes sociales, va a ser una campaña donde todos participaremos en nuestra propia red social, sea en Facebook, en Instagram, donde vamos a compartir, ¿verdad?, una frase, un lema, un texto bíblico que habla acerca de la verdad. El valor, como les digo, es la verdad. Así que haremos ese trabajo, ¿verdad?, de hacer esta campaña de promoción de valores a través de frases que han dicho literatos, poetas, filósofos, religiosos, ¿verdad? En este caso, santos. También hay textos bíblicos que hablan muchísimo de la verdad y podemos compartirlo. Se comparte el texto, ¿verdad?, en una imagen incrustado, o se coloca el contenido y además la imagen. Ustedes harán captura de cada publicación. Este reporte se entrega al final, el día del examen, pero debe ser diario, es decir, por todo el segundo parcial. Desde el día lunes de la primera semana hasta el día jueves de la tercera semana se estarán publicando. Entonces, básicamente estaría yo esperando, ¿verdad?, que se hagan 12 capturas, ¿verdad?, de 12 días, los 4 días de cada semana, para entregarlo el día del examen. Así que haremos esta campaña de motivación a la gente para que también la ciudadanía pues vea algo positivo de tantas cosas negativas que a veces se ven en las redes, vea algo positivo. Además, siempre viene la autoevaluación de 20 puntos y el examen de 50 puntos. En el tercer parcial
tendremos una síntesis, ¿verdad? A partir de un documental, que en este caso será el documental de la Guerra de 100 Horas, que es el conflicto bélico entre Honduras y El Salvador. Se va a entregar 2 páginas mínimo, ¿verdad? Tiene un valor de 20 puntos porque tienen que ver el video y además hacer la síntesis, ¿verdad? 20 puntos se entrega el día del examen. Hay 10 puntitos también por otra actividad donde vamos a producir un poco de arte. En este caso siempre vinculado al tema de la verdad. En este caso, cada uno va a tratar de, si no lo ha hecho nunca, va a tratar de aprender a hacer, ¿verdad? Una poesía. Vamos a hacer poesías en favor de la verdad. De 4 estrofas cada poema, cada poesía, debe ser poesía, debe rimar para que suene bonito al leerlo, ¿verdad? Debe ser en verso. Y se deberá enviar, a mí me deberán enviar tanto las poesías como también la captura de que ustedes la han publicado en su Facebook, ¿verdad? La poesía debe estar publicada en Facebook. Le colocan un título, le ponen abajo escrito por y ponen su nombre y abajo todas las 4 estrofas. Entonces me mandan 2 cosas dentro del documento de Word. Me envían con una portada la captura de la poesía y el texto de la poesía. Eso me lo van a enviar a la plataforma Moodle también. Así que vamos a hacer este trabajo también durante un solo día. No les voy a pedir que pongan poesías todos los días, solo un día haremos esta publicación, ¿verdad? Yo les avisaré el momento oportuno para cuando ya les diga este día se publican las poesías, vayan trabajando desde ya en ella para que la tengan lista cuando ya se les indique. Y 20 puntos de actividades dentro de la plataforma, ¿verdad? En este caso van a ser las preguntas que van a aparecer. Vamos a tener 50 siempre de examen en el tercer parcial. ¿Alguna pregunta, jóvenes, alrededor del acumulativo? Es en el segundo parcial, durante todo el segundo parcial. Sí, durante todo el segundo parcial. Y la poesía yo les diré cuándo será el día oportuno para hacerlo. Tenemos varias actividades en este periodo. Recuerden que además tenemos actividades de pastoral, ¿verdad? Tenemos que trabajar en pastoral también. Van a haber algunas actividades que quizás nos van a invitar y vamos a participar, ¿verdad? En estas actividades. Así que vamos a tener plena disposición para ello. En cuanto a la descripción de las tareas, estas tareas que les acabo de mostrar en las tablas, en el syllabus, que ya pueden bajar, ya les dejé un video en la plataforma en Moodle, para que vean la introducción de la clase, tanto lo que les diga Américo, también como lo que yo les voy a decir en un video, ya está puesto el video también, lo pueden ver después de la clase, y debajo pues está el syllabus, y hay algunos libros recomendados ya, para que puedan bajar el syllabus y tendrán esta información que estoy platicándoles, ¿verdad? Ustedes lo podrán tener a la mano, lo bajan el documento para que lo puedan leer y al final, en la segunda o tercera página, ya aparece lo que se llama descripción de tareas. Ahí yo les explico lo que acabo de decirles, ¿verdad? Está escrito en un párrafo con los enlaces, ¿verdad? Explicaciones y consejos que pueda darles por cada una de las tareas, para que no les vaya a costar, ¿verdad? La parte de, para que no vayan a perderse ningún detalle y ustedes al leerlo pues sepan realmente cómo hay que entregar la tarea. Eso está explicado ahí en el syllabus, así que les recomiendo bájenlo y léanlo por favor. Bien, si no hay más preguntas, comenzamos. Comenzamos con la temática para el día de hoy. Hoy veríamos la importancia de la historia. Trataré de estar puntualmente terminando la clase a las 2:50. A mí me pasa algo, yo soy bien, ¿cómo se puede decir? Me emociono mucho cuando estoy dando la clase, entonces trataré de estar pendiente del cierre de la clase normalmente, pero si me llegara a estar pasando, ¿verdad? Por 1 minuto, 2 minutos, ustedes tienen todo el derecho de decirme, licenciado, se acabó la hora y yo con gusto terminamos la clase. Me ayudan ustedes también a no expandirme más de lo necesario, ¿verdad? Sí, porque en el momento de estar explicando me puedo emocionar, ¿verdad? Y si hubiese necesidad de tomar 1 o 2 minutos después de los minutos 50, pues yo les diré, nos queda 1 minuto nada más o 2 minutos nada más. No me puedo estar más de 2 minutos, ¿verdad? Eso sí, por si quisiera terminar alguna idea o algo de lo que vaya explicando. Bien, si no hay preguntas, pues pasamos entonces al contenido. Les recuerdo que van a tener acceso al contenido de la clase, ¿verdad? En un documento de Word,
Le voy a estar facilitando, bueno, está en PDF en realidad, un documento de PDF con el contenido de cada tema que vayamos viendo. Los videos estaremos pendientes de poder subirlo durante esta semana porque todavía no nos han facilitado el acceso para poder subir el video de Moodle. En todo caso, yo estoy grabándolo también aquí con otra aplicación para poder subírselos también. Si no nos liberan todavía el acceso, pues trataré de subirlo a YouTube, este video, y colocarlo, ¿verdad?, ahí en Moodle. Y si no, pues también ya tengo algunos videos pregrabados, ¿verdad?, con el contenido de la clase, estrictamente solamente el contenido, ¿verdad?, que lo único que no estaría serían las explicaciones extras que yo haga al inicio, ¿verdad? Será lo único que no podrán encontrar, pero el contenido está explicado tal como lo voy a explicar a continuación. Así que tengo 3 métodos por si no llegara a funcionar el primero. Bien, comenzamos entonces con la importancia de la historia. Licenciado, Dime, disculpa que le interrumpa. dime. Se me había salido como un minuto porque el wifi no se me sacó y luego me volví a conectar. No sé si hubo algún problema por No, eso. no, 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 no. Solo intenten reingresar nuevamente, ¿verdad? Gracias. Les pido un favor, les pido un gran favor. Si pudieran ahí, no sé si tienen acceso al chat, creo que no tienen acceso al chat, ¿verdad? Sí, No, todavía no. Algunos otros no. yo creo que sí se puede ver el chat. Sí se puede. Ok, vean ahí en el chat. En el chat, por favor, les pido que todos ahorita me escriban la palabra presente. Les pido, por favor, como un método también de seguridad. Escriban presente en el chat, ¿verdad? De repente vamos a hacer también eso para dejar constancia que sí estuvieran, ¿verdad? Además de pasar lista, evidentemente. Entonces, en cualquier momento en la clase voy a parar y les diré, pongan presente, para asegurarme también que estén en toda la clase. Así que vamos a hacer estos 2 métodos para llevar la integridad, de que ustedes estén presentes. Yo voy a escribir los 5 minutos en lo que me integro al grupo porque todavía no estoy Ok, lista. ok, Ok, perfecto, gracias. perfecto. Bien, comenzamos entonces con el tema de importancia de la historia. Primera, primera razón por la cual la historia es importante estudiarla, nos ubica en el tiempo y el espacio. Hay gente que no tiene estructura mental, es decir, no tiene la estructura de lo que ha pasado en la historia y eso dificulta bastante el poder comprenderla. Cuando la gente de repente no sabe ubicar un personaje, un evento histórico, al menos en un siglo, eso nos va a dificultar mucho el poder conversar sobre ciertos problemas sociales, políticos e incluso religiosos. Entonces es importante hacernos de este esquema y la historia nos facilita esto, nos da un esquema al menos de unas 5 etapas, aquí pueden ver enumeradas 5 etapas: prehistoria, edad antigua, media, moderna y contemporánea, cada una de ellas divididas en diferentes siglos, incluso años, marcando eventos importantes, ¿verdad? El inicio y caída de la Edad Media, por ejemplo, ¿verdad? Para poder entender realmente qué eventos fueron determinantes para el cambio también social. Por lo cual, vamos a poder tener esta oportunidad de ver la estructura de la historia de Honduras para comprenderla. ¿Me escuchan, jóvenes? Ok. Sí, quizás sea el internet de alguna persona que no se logra escuchar. Bien, proseguimos. Siguiente razón por la cual es importante estudiar la historia. Nos ayuda a la comprensión de los orígenes de la cultura humana a través de la clasificación en periodos para mejorar la cultura misma. Hay una frase muy famosa que se hizo muy conocida por una serie de televisión, ¿verdad? Si recuerdan una novela de narcotraficantes llamada Pablo Escobar, pues al inicio comenzaron siempre esa novela diciendo: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es una frase que se adjudica a Napoleón Bonaparte, razón por la cual es importante comprender lo que ha pasado en la historia de Honduras para no seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez. No aprendemos a veces de la historia. Aquí en Honduras seguimos repitiendo eventos cada cierto tiempo. Golpe de Estado cada cierto tiempo. Tenemos una historia en Honduras bastante, se puede decir, llena de conflictos. Y estos conflictos vienen dados por ciertas causas. Pues, conociendo las causas de los eventos, podríamos perfectamente anticiparnos antes de que vuelvan a ocurrir. Si vamos leyendo los eventos en la historia nuestra de lo que está ocurriendo, podríamos predecir lo que va a suceder después. Para eso sirve la historia. Nos sirve como una manera de ser críticos y a la vez casi profetas de lo que puede llegar a ocurrir. 3. Nos permite visualizar la evolución del hombre y su sociedad. Comprender la cultura humana es comprender también las etapas, comprender también el sistema de cultura, las ideologías que han surgido,
los exponentes, la gente que ha aportado algo a la historia, inventos, ¿verdad? Conocimientos políticos, conocimientos económicos que han ayudado a ir desarrollando la historia que hoy conocemos, ¿verdad? Y que han forjado el presente que vivimos. 4. No garantiza cierta objetividad en el análisis mediante un pensamiento crítico de las causas y consecuencias. Como les decía, no es un interés de parte de la clase que ustedes aprendan fechas. Daremos fechas, tendremos que mencionarlas, pero en un examen no le voy a decirme, dígame el año de tal evento. No le voy a preguntar eso. Así que nos vamos a enfocar en causas, consecuencias, impacto de los eventos históricos, razones por las cuales sucedió, ¿verdad? ¿Cuál fue el desarrollo que siguió y cómo terminó? Y qué originó en la siguiente etapa de historia. Eso es lo que nos interesa. Quizá la única fecha que me gustaría que recordáramos siempre es que hay un acta que está por encima, digo yo, por encima de la del 15 de septiembre, que es un acta que mencionaremos más adelante, que es el acta de independencia absoluta. Esa fecha sí tengo que darla, ¿verdad? Y es importante que la conozcamos también. 5. Nos sirve de base para la reflexión de la ética, ¿verdad? De los actos humanos. No basta solamente con estudiar la historia solamente para describir los fenómenos. Debe haber la oportunidad de poder ser también críticos y de alguna manera evaluar la bondad y maldad de cada evento, si se pudiera. Es poco tiempo el que vamos a tener la clase, es poco tiempo el que vamos a compartir, apenas son 3 meses. Hay otros estudios que se sacan en 6 meses, donde hay más posibilidad de expandir y profundizar. Veremos apenas algunas pinceladas de cada una de las etapas, así que quizá de vez en cuando haremos alguna alusión de carácter moral a los eventos, como debe ser. Pero sí, nos tocará que ver algunos de los próceres personajes de nuestra historia para conocer también su legado, porque no solamente es un legado de actos y de hechos, también es un legado ideológico. Por ejemplo, el caso de José Cecilio del Valle. A él, más que hablar de su vida y de dónde estudió, dónde estuvo, hacia dónde se dirigió, vamos a hablar del pensamiento de Valle. ¿Por qué le llamamos sabio Valle? Entonces tendremos que leer un poco, ¿verdad? Y compartir un poco fragmentos del pensamiento de Valle para entender por qué terminamos llamándole sabio o ilustre. Y así con cada uno de ellos. 6. Nos permite valorar los sucesos para perfeccionarlos y aprender de las lecciones vividas. Cuando vemos un grabado, una pintura, un grabado en una pared, en la parte del friso de un edificio, como pasa en Grecia, cuando vemos algo plasmando la historia, retratando la historia, nos da la cierta idea de cómo pudo haber ocurrido. Y a veces podemos percibir, ¿verdad?, grandes errores en los actos humanos que debemos irlos perfeccionando para no volver a cometer los mismos errores. Por ejemplo, yo pongo aquí de ejemplo en esta imagen el asesinato, tengo que llamarle así, una condena a muerte de Francisco Morazán. Lo terminan fusilando, ¿verdad? Conoceremos las razones por las cuales lo van a llevar a fusilarse. Pero evidentemente fue un mártir de la historia y tenemos que reconocer por qué. Por qué es que a él lo van a condenar y por qué fue injusta la manera como lo trataron al final de sus días. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el impacto de su muerte? Porque después de la muerte de él vino una consecuencia histórica tremenda, que trajo una crisis. Entonces vamos a hablar también de ello más adelante. 7. Nos brinda identidad personal y también identidad social. Y también diría yo, identidad cívica. Estamos perdiendo muchísimo la identidad cívica, personal y social. En Honduras nos cuesta bastante tener esto que llamamos orgullo patriótico, nos cuesta bastante. Porque solo renace en septiembre, renace cuando hay de repente una buena noticia para Honduras, o incluso para la gente más fanática cuando juega la selección. Pero el verdadero patriotismo, que debe ser constante, debe verse en los valores, virtudes que cultivamos, porque todos nos sentimos parte de este engranaje social que llamamos Estado de Honduras, y que queremos participar en transformar a Honduras, pues ese patriotismo debe sentirse, debe vivirse, debe ser un hábito, no debe ser solamente para celebrar y malgastar en septiembre. Tiene que verse en la constancia de nuestra vida, la identidad. Vaya usted a otro país, vaya usted a Estados Unidos, vaya usted a Grecia, vaya usted a México y tóqueles el orgullo patriótico a ellos, a ver cómo les responden. Aquí en Honduras estamos más bien acostumbrados a echarnos tierra a nosotros mismos, es decir, a no darnos vivas ni ver lo positivo, solo ver lo negativo.
y estamos realmente terminando así, ¿verdad? Con una decepción total. Sí es cierto que hay cosas políticas que tenemos que aprender a corregir, y tenemos que corregir muchísimas cosas, pero no podemos perder el entusiasmo y la visión hacia adelante del progreso, de la mejora continua de este país. 8. Aquí quiero citar una frase de mi maestro de historia. Él dijo en una ocasión: la historia es el aprendizaje del pasado para comprender nuestro presente y perfeccionar el futuro. Si no nos sirve la historia para pensar cómo mejorar el futuro, de nada sirve estudiar historia. La historia no se estudia solamente para ver el pasado, se estudia para tener estas bases críticas para previsualizar el futuro, como hemos dicho. Por lo cual tenemos que ver esta historia a lo largo de lo que es presente, pasado y futuro. Tiene que estar en esos tres tiempos la historia, aunque los eventos que estudiemos solo estén en el pasado. ¿Qué estoy haciendo yo hoy como hondureño? ¿Qué haré yo mañana por mi patria? Esos elementos son los que deben renacer en la crítica y en la reflexión personal también cuando veamos cada uno de los temas. ¿Qué estoy haciendo yo para que Honduras no vuelva a caer en una dictadura militar, para que Honduras no vuelva a caer en una dictadura política? ¿Qué estoy haciendo yo? Esa es la pregunta que debe nacer realmente en nosotros. Ese libro se lo recomiendo muchísimo, ¿verdad? El libro de él, Historia de Honduras. No sé si está todavía a la venta. Yo lo tengo en físico, no sé si estará a la venta, si estará en la UNA o estará en alguna otra universidad a la venta. A mí ese libro nos lo regalaron para la clase cuando yo estudié en el seminario. Y me parece un buen libro, muy buen libro, muy entretenido, ¿verdad? Y don Juan Ramón Martínez tiene una cualidad que al momento de narrar lo hace bien, con una manera muy completa, ¿verdad? Que él se va a los detalles y le da uno esos detalles que le sirven para escenificar muy bien el fenómeno, ¿verdad? Histórico. Bien, esa es la importancia de la historia. Ahora vamos a ver un poquito por qué la historia sería una ciencia. ¿Por qué llamarle ciencia histórica? ¿Verdad? ¿Cuál es el carácter científico de la historia? ¿Por qué decimos que tiene este carácter? ¿Preguntas hasta ahora respecto al tema anterior? Si no, proseguimos. Tengo que estar viendo el tiempo. Faltan 3 minutos. Comenzamos entonces este tema de la siguiente manera, primero definiendo qué es ciencia. La palabra ciencia es una palabra latina, viene del latín, viene de scientia, scientia que significa, o de sire, ¿verdad? Que significa conocer. Y pues el término se ha utilizado ampliamente para hablar de todo el conocimiento que podemos sistematizar en cualquier campo. En este caso, pues, la organización que hacemos de la experiencia sensorial se convierte en contenido, se convierte en este contenido objetivamente verificable y que sirve para poder fundamentar este progreso social, progreso científico, progreso también en la técnica. Así que la ciencia está en todos los lados. Hay ciencia en las clases, en las áreas, tanto que son puras como en las áreas que son realmente aplicadas, ¿verdad? Por lo cual tenemos dos categorías de ciencia: la categoría de las ciencias puras y las ciencias aplicadas, en las cuales podemos distinguir al menos unas cuantas características, no vamos a ser tan específicos, pero por lo menos señalar algunas características primordiales. Las ciencias puras suelen ser exactas, como la matemática, la física. Las ciencias aplicadas suelen ser un poco subjetivas, es decir, a veces pueden dar oportunidad a establecer ideologías, teorías, conjeturas, ¿verdad? A veces muy personales, ¿verdad? Dentro de cada disciplina. Por lo cual es una ciencia que está más ligada a la parte humana, a diferencia de la ciencia pura, que está aplicada a la ciencia natural, está aplicada al entorno humano. Así que las aplicadas están dedicadas al ser humano. Por otro lado, algunos ejemplos: la física, biología, química, por el lado de las ciencias puras con la matemática, astronomía, y por las ciencias aplicadas, psicología, economía, antropología, política y evidentemente también la historia. Así que la historia está ubicada en el lado de las ciencias aplicadas, porque lo que estudia es el fenómeno humano, estudia al hombre a lo largo de la historia. Etimológicamente, la palabra historia viene de histor en griego, histor o historeo. Se escribe tal cual se pronuncia, histor, historeo. Aquí está escrito en forma de griego, ¿verdad? Sin H, se escribe sin H normalmente, porque la letra con la que inicia en griego es con una Y, con una letra I. Así que es una palabra que significa investigar, inquirir, interrogar.
Hay varias teorías en realidad respecto a la etimología. Esta es una, la más aceptada de todas. Por lo cual, las palabras que vienen de historia o de historeo, como historema, tienen que ver con narrar algo, ¿verdad? Supuestamente investigado, inquirido o interrogado. También la palabra histórico se refiere a lo que se da por indagación, por investigación, lo que sea llamado históricos. En griego es históricos con K, en español pues históricos lo seguimos utilizando pero con letra C. Además está la palabra historiografía, que se refiere a la historia escrita. Hay que recordar que la palabra grafía viene de grafein o grafos, que significa escribir o escritura, por lo cual es la historia escrita. Y la palabra historión, que significaría prueba o testimonio, ¿verdad? En griego. Lo que hoy diríamos testamento. La historión sería prácticamente algo que testifique, una prueba de algo que declare que ha ocurrido, ¿verdad? Que haya prueba de que algo ocurrió. Bien, jóvenes, tenemos las 2:50 de la tarde, nos vamos a quedar aquí por el día de hoy. Ha sido un placer conocerlos, ¿verdad? Recuerden que estará pronto este contenido en la plataforma para que lo puedan ir viendo también y repasando. Así que les deseo muy buenas tardes. Feliz tarde.